Le invito a que pueda abrir su Biblia, encenderla para los que son más modernos, y vaya a Mateos 26, capítulo 26, versículo 30. Vamos a leer desde el 30 al 35. Mateo 26, versículo 30. Repito, Mateo 26, versículo 30. Los que la vayan encontrando se colocan de pies, como es nuestra costumbre como iglesia. Mateos 26, versículo 30. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Le invito a que incline su rostro, vamos a estar orando. Colóquese cómodo, pero no lo suficiente para que no se me quede dormido. ¿Ya? Hoy los quiero invitar a que podamos reflexionar juntos sobre este extracto de la palabra de Dios que acabamos de leer. Sin lugar a dudas, este es uno de los sucesos que tantas veces hemos escuchado. Jesús anunciando la negación de Pedro, ¿verdad? Fue un suceso tan relevante, por decirlo así, tan importante, que incluso quedó registrado en los 4 evangelios. Si usted después quiere verlo con más calma, puede buscar las otras versiones de los otros autores, de cómo este suceso quedó registrado en la palabra de Dios. Amén. Jesús anunciando la negación de uno de sus primeros seguidores, de uno de los más cercanos a Jesús, de ese círculo un poco más cercano que tenía Jesucristo. Un Pedro que muchas veces, si usted ve un poco los versículos de su comportamiento, él incluso tomaba el rol de líder dentro de sus hermanos. Amén. Y yo hoy quiero que podamos brevemente nosotros colocarnos un ratito en los zapatos de Pedro. Amén. De Simón, el hijo de Jonás. Dado que este discípulo en particular tiene un carácter, tiene una personalidad que más de algunos de los que estamos acá compartimos con Pedro. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Pedro, de nombre original Simón, hijo de Jonás, era un pescador de peces de oficio, un hombre del mar, un hombre que nació prácticamente con las redes, que olía a pescado si usted se acercaba a él, un hombre fuerte, de carácter duro, un hombre nacido en el mar. Amén. Él también demostraba características de un hombre entusiasta, de un hombre a ratos un tanto obstinado, que le gustaba llevar las cosas a su propia cuenta. Muy
impulsivo. Pedro era de esos hombres que solía actuar y hablar antes de pensar las cosas. No era lo suyo el razonar, sino que llegaba y actuaba o decía cosas siendo muy impulsivo en su forma de ser, llegando incluso a veces a rozar lo atrevido para la época. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Pedro incluso originalmente fue llamado a los caminos de Dios de una manera muy especial, a través de un milagro. Quiero que vaya conmigo para que revivamos este momento en Lucas, capítulo 5, versículo del 1 al 11. Vamos a ver cómo Jesucristo llama a Pedro en esta hora. ¿Amén? Lucas 5, del 1 en adelante, dice así: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boca mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran sus compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Pedro empezó su historia con Jesucristo con un hecho extraordinario, con un suceso que marcó la vida de Pedro, porque no solamente recibió el llamado directo de Jesucristo, él lo recibió y fue testigo presencial del poder que tenía Jesús para poder dominar la naturaleza, para poder dominar la fauna, para poder dominar el mar. Pedro en su llamado entendió que la experiencia que él tenía en el oficio de años no fue suficiente para poder pescar durante toda la noche. Y a Jesucristo solo le bastó una palabra para hacer lo que él no pudo en toda la noche. Pedro de alguna manera abrió los ojos y entendió que quien lo estaba llamando era el Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado. Entonces Pedro recibió y empezó su ministerio con un hecho extraordinario. Y Pedro, a través de los pasajes que vienen después, fue tomando cada vez un rol más activo. A ratos se convertía prácticamente en el portavoz de los discípulos. Era él quien hablaba de los primeros. Era él que muchas veces le preguntaba a Jesús, cuando Jesús les enseñaba por las parábolas o les impartía enseñanza, Pedro levantaba la mano y preguntaba cuando no entendía. Funcionaba como un portavoz. Además, si usted recuerda, Pedro fue a quien se le reveló por el Padre
que Jesús era el verdadero Cristo, era el Hijo de Dios. Eso lo puede ver usted en Mateos 16, si lo quiere anotar. Pedro también, como le comenté al principio, fue uno de los discípulos que compartían el círculo más cercano con Jesucristo. De hecho, Pedro fue quien participó junto con Jacobo y con Juan en la resurrección de la hija de Jairo. Eso lo puede encontrar usted en Marcos 5:37. Jesús solo le permitió a Pedro que lo siguiera junto con Jacobo y Juan para presenciar la resurrección de la hija de Jairo. Entonces Pedro ya había recibido revelación, ya se estaba comportando como un líder, había sido testigo presencial que Jesucristo no solo tenía poder y dominio sobre la naturaleza, sino que él también tenía poder y dominio sobre la muerte, logrando resucitar a la hija de Jairo. ¿Amén? Participó de momentos tan cercanos con Jesucristo que incluso él, de nuevo, junto a Jacobo y junto a Juan, participaron en Mateo 17:1 de la transfiguración de Jesús. Fueron testigos de cuando Jesús tomó una forma de luz y lo pudieron ver. Amén. Y Pedro también mostró en varias oportunidades su característica principal, que era la impulsividad, que actuaba sin pensar, no midiendo las consecuencias, sino que se dejaba llevar por sus propios impulsos. Y creo que en este aspecto muchos de nosotros compartimos esta similitud. Porque por más racional que nos creamos, por más racional en nuestro análisis, muchas veces actuamos de manera impulsiva, ¿cierto? ¿Cuántos de los que estamos acá a veces compramos de manera impulsiva y luego tenemos problemas con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos? ¿Cuántas veces a veces los padres de manera impulsiva le prometen al hijo, oye, si pasas de curso te compro un PlayStation? Y el hijo pasó de curso y después ahí estamos con la chuta, ¿no? Esperemos el próximo año, amén. ¿Cuántas veces el esposo le promete a la esposa algo que va a hacer si es que ella le hace un favor? Y le hace el favor y después no cumplen, ¿cierto? Porque actuamos de manera impulsiva. Decimos cosas a veces que después nos tenemos que arrepentir. El hijo en el enojo dice cosas a la mamá, dice cosas al papá que no tenía que decir. Que por la ira y por la impulsividad llega y lo lanza. ¿Cuántos son más osados y a veces le dicen cosas al jefe que no tenían que decir? Y después tienen que volverse con la cabeza ahí entre las piernas a pedir disculpas. Porque nos pasa, es verdad, ¿cierto? A veces nuestra impulsividad nos lleva a cometer o a hacer cosas que después nos terminamos arrepintiendo, ¿verdad? Pero no siempre las impulsividades que nosotros podamos tener repercuten en cosas que después nos podamos reír, como es este caso, sino que a veces nuestra impulsividad también repercute en cosas que nos arrepentimos profundamente. Amén. Pedro, volviendo con él se caracterizaba por ser impulsivo. Si usted recuerda, en medio de la tempestad, que usted lo puede ver en Mateos 14, del 28 al 29, fue Pedro quien se atrevió a bajar de la barca y caminar hacia Jesús, no midiendo mucho las consecuencias que estaba en alta mar, en medio de una tormenta, sino que su fe por Cristo, la impulsividad del momento, hizo que él descendiera y avanzara hacia Jesucristo. En eso usted conoce la historia, él de repente desvió la mirada de Cristo y se empezó a hundir. Y por misericordia Jesucristo lo sacó y lo salvó del mar, que se ahogara, ¿cierto? Pero él también, en su impulsividad y en ese coraje que tenía, de repente que le nacía esa valentía, él fue quien desvainó la espada cuando estaban arrestando a Jesús y con su espada le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote. Eso lo podrá encontrar en San Juan 18:10. O sea, él en su actuar no midió consecuencias
e hirió a otro hombre cortándole su oreja. Menos mal también de nuevo estaba Jesucristo ahí para poder ayudarle y sanó la oreja de aquel siervo. Pero Pedro tenía eso, era impulsivo. De hecho, en los pasajes que estábamos leyendo al principio, Pedro también en su impulsividad fue quien se atrevió a compararse con los demás discípulos, diciendo, aunque todos estos te negaren, yo no te negaré. Si fuera necesario, moriría por ti, Jesús. Pedro atrevido se atrevió a decir que él no negaría a Jesús, amén. Y en este último hecho, quiero que nos detengamos un momento. Porque Pedro, hasta esa altura, recordemos que ese suceso ya era en los tiempos casi anticipados a la pasión de Cristo, o sea, Jesús ya estaba en la última etapa de su ministerio. Pedro ya había vivido con Jesucristo, había dormido cerca de Él, había comido con Él, había recibido enseñanzas directas del Maestro, había sido testigo ocular de milagro tras milagro. Pedro, hasta ese momento, nadie podía decir que Pedro no era cristiano. Nadie podía decir que a Pedro no le faltaba la fe, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros tal vez estamos en una situación parecida a Pedro? ¿Cuántos de nosotros, hasta esta altura en que se encuentra usted, ha sido testigo de la bendición de Dios, ha sido testigo de la provisión de Dios, ha visto un Dios sanador, un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que cuida? Quizás más de alguno ha experimentado un milagro en su propia vida, en la vida de sus familiares, de sus conocidos. Estamos en condiciones muy similares a las que estaba Pedro, amén. Y me atrevo a decir incluso que quizás más de alguno de nosotros, al igual que Pedro, les hemos dicho al Señor, yo te seguiré hasta el final. Les hemos hecho promesas al Señor de que este año sí que voy a cambiar. Les hemos dicho al Señor, este año sí voy a dejar ese pecado, sí voy a dejar esas malas juntas, sí voy a cambiar mi forma de ser, sí voy a cambiar mi manera de pensar. Haciéndole promesas a Dios, tal cual lo hizo Pedro, amén. Que no nos vamos a apartar de Él y que seguiremos nuestro llamado y nuestro propósito. Pero ¿qué termina sucediendo? Al igual que Pedro, luego de haber vivido y visto tantas, pero tantas cosas, terminamos negando a Jesucristo. Terminamos al igual que Pedro con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra poca fe, terminamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, amén. Quiero que vaya conmigo a Lucas 22, versículo 54. Dice así, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, esto es a Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho,
antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué tremendo, qué fuerte, qué difícil lo que estaba experimentando Pedro. Un momento abrumador. Póngase usted en el lugar de Pedro. El discípulo dispuesto a dar la vida por el maestro le estaba siendo infiel a solo unos pasos de distancia, negando profundamente al hombre que más lo amaba, negando a quien que lo llamó, a quien que le cambió el nombre, a quien que le dio un propósito, a quien que sanó a su suegra, el que hizo milagros. Pedro, el gran discípulo, era infiel. Era infiel al único y santo Dios. Amén. Pedro no pudo con ese momento. Pedro no pudo soportar la mirada de Jesús. Pedro no pudo soportar la vergüenza de lo que acababa de hacer. Con el dolor, con la frustración de haber fallado a su maestro, no le quedó otra cosa que hacer que salir de allí y llorar amargamente. Querido hermano, querida hermana, así como Pedro, muchas veces tú y yo le fallamos a Dios. Muchas veces tú y yo, así como Pedro, no somos capaces de cumplir nuestras promesas. Somos infieles a aquel que permanece fiel. Y la vergüenza de nuestra vida, y la vergüenza viene a nuestra vida en esos momentos. Y viene el acusador, viene Satanás y te dice, ¿viste que no puedes con ese pecado? ¿Viste que no eres capaz de seguir a Cristo? ¿Ves que no eres capaz de seguir con el ministerio? ¿No te da vergüenza? ¿No eres apto? ¿No eres digno? ¿No sirves para entregar tu vida a Cristo? ¿No sirves como hijo de Dios? ¿No sirves para liderar una iglesia, para liderar un ministerio, para estar por delante, para servir? Eres infiel. Vete y vuelve a hacer lo tuyo. Vete y vuelve de donde Dios te sacó. Apártate de este lugar y abandona todo. Satanás te engaña y te dice, vuélvete a donde verdaderamente eres feliz, en donde verdaderamente encuentras satisfacción. ¿Y cuántos cristianos, queridos hermanas y hermanos, hoy en día están en el mundo, personas que un día sirvieron a Cristo? El mundo está lleno, pero lleno de cristianos que un día alababan a Dios en una iglesia tal como lo haces tú y como lo hago yo. Está lleno de personas que un día glorificaban el nombre de Dios, predicaban delante de otros, pero un día, por X motivo, vino la vergüenza a su vida, vino la frustración y Satanás se encargó de apartarlos, de volverlos al mundo, de volverlos a donde Dios los había sacado. Que Dios nos ayude, amén. El fracaso, la infidelidad de nuestra vida termina muchas veces apartándonos del Dios verdadero. Y Pedro vivió la misma situación. Y yo me ponía en el lugar de Pedro en ese momento, después de lo que hemos compartido y hemos analizado un poco la vida de él. Y quizás él en su mente pensaba, en el momento que mi maestro más, pero más me necesitaba, cuando le estaban golpeando, cuando lo apresaban, cuando lo acusaban injustamente y lo torturaban, yo no estuve ahí.
Yo que le dije que iba a dar mi vida por él, en el momento que pisoteaban su nombre, yo no fui capaz de estar ahí. Y huí cobardemente del lugar. Pedro quizás pensaba, mi maestro se decepcionó de mí. Jesús ya no me ama. No soy digno de mirarlo a la cara. No soy digno de volver a buscarme, de poder acercarme a Él. Solo sirvo para ser un pescador de peces. ¿Un pescador de hombres? No. Con mi actitud yo no sirvo para eso. Yo solo sirvo para estar entre las redes, pescando en el mar. Pero un pescador de hombres, no, yo no soy para eso. No soy apto. No estoy a la altura. He fracasado. Volveré a donde estoy seguro. Volveré a lo que sé hacer. Y allí me esconderé. Volveré a pescar. Y quiero que vaya conmigo a Marcos 21. Marcos 21. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Hermanos, Pedro volvió a aquel lugar donde se sentía cómodo. Quizás Pedro, luego de la vergüenza, no actuó como Judas. Judas, por la vergüenza y por el pecado, se quitó la vida. Pero Pedro terminó volviendo al lugar de donde Dios lo había rescatado. Pedro se fue a esconder en una barca a pescar. Que Dios nos ayude. Porque seguramente él se sentía cómodo con su oficio, se sentía cómodo con sus redes, se sentía cómodo en el mar. Pero ese lugar no era donde Dios quería que él estuviera, porque de ahí lo había sacado, no era el lugar donde Jesús tenía planeado que él estuviera. Que Dios nos ayude, amén. Y así como Pedro, ¿cuántos de nosotros hoy en día también nos escondemos de la voz de Jesús? Porque esconderse, queridos hermanos, no significa que te vayas al mundo a vivir la vida loca. Eso ya es el extremo, es cuando ya te moriste, por decirlo así. Porque Pedro no se fue a pecar, si se dan cuenta. Pedro se volvió a donde Dios lo había sacado. Y muchos cristianos hoy en día viven escondiéndose en una silla, sintiéndose cómodos en el lugar donde están, siendo espectadores del ministerio de Jesucristo, cuando Dios te llamó a ser protagonista, cuando Dios te quiere utilizar, pero tú vives ahí en la silla siendo espectador porque ahí te sientes cómodo, porque ahí te sientes de alguna manera seguro, pero te vives escondiendo del llamado de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos hombres hoy en día se esconden en el trabajo, colocando la excusa constante de que no, por mi trabajo, es que yo debo trabajar, si no tengo el trabajo no tengo el sustento para el hogar? Dios me llama a ser responsable, no puedo fallar en esto, y es verdad, debes cumplir con tu labor, tu trabajo.
pero no puedes colocar el trabajo como la excusa para no seguir el llamado de Jesucristo. No puedes colocar el trabajo como la excusa para no comprometerte con Dios. Que Dios nos ayude. ¿Cuántas mujeres también hoy en día se esconden detrás de la maternidad? ¿Cuántas mujeres dicen, no, yo no puedo porque tengo que ver a mis hijos? No, yo no puedo. Lo siento, no puedo hacer eso porque tengo que ver las tareas con mi pequeño. Debo educarlo, debo enseñarle. Pero muy en el fondo, esa mujer sabe que lo único que hace es esconderse del verdadero llamado de Cristo. Es esconderse detrás de eso para no aceptar la voluntad de Dios, para no atreverse. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos jóvenes se esconden detrás de los estudios, colocándolo como una excusa, como una barrera, para no cumplir el llamado de Cristo, para no rehabilitar el compromiso con Dios? Y colocan la excusa del estudio, que tengo que estudiar, porque a través del estudio voy a honrar a Dios. Y es verdad, estudiar es bueno. Ser un profesional es bueno. Pero no puede ser la excusa para que te escondas del llamado de Dios. Porque Dios no nos llamó a nosotros a ser médicos, a ser ingenieros, no. El llamado es ir por las calles a predicar, es ir a levantar al que está caído. Ese es el llamado que tiene Dios a tu vida. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos escondiéndonos? Otros se esconden en el deporte, otros se esconden en las series de Netflix, otros se esconden en el pololo, en la polola, en los cumpleaños, en el familiar. Pero hermanos, en el fondo, tú sabes que lo único que estás haciendo es escondiéndote. Y al igual que Pedro, solo quieres esconderte y que ojalá la mirada de Jesús no llegue a ese lugar. Pero querido hermano, permíteme decirte que tú puedes ser muy, pero muy bueno escondiéndote. Muy bueno escondiéndote. Pero Jesucristo es mucho mejor encontrándote. Jesucristo es experto en encontrar aquello que se ha perdido. Jesucristo encontró la oveja perdida, la moneda. Jesucristo no tiene problemas en descender a donde tú estás escondido y llegar hasta ahí. Jesucristo es experto buscando a aquellos que suelen esconderse. Él es capaz de llegar a tu trabajo, es capaz de llegar a tu maternidad, es capaz de romper la barrera del estudio e ir a buscarte, a estar cara a cara contigo. Él es experto encontrando lo que se ha perdido. Queridos hermanos, así como Pedro fue a esconderse a pescar, Jesús también llegó a ese lugar, donde quizás Pedro pensaba que no lo iba a encontrar nadie. Jesús también llegó a ese lugar. Quiero que sigamos leyendo Marcos 21, del 4 en adelante. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces,
pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, este pasaje es hermoso. Porque Jesús, si usted recuerda cómo lo llamó, Jesús recrea la misma escena. Pedro se fue a esconder al mar a pescar y pescó toda la noche y no pescó nada. Y por la mañana aparece Jesús y le dice las mismas palabras: echa la red a la derecha. Y yo me imagino a Pedro, qué extraño, se parece mucho. Esas palabras ya las había escuchado. Le echó a la derecha. Y le empezó a levantar la red y la red estaba llena de peces. Y Pedro tiene que haber pensado: esto ya lo viví. Y cuando Juan le dice: Pedro es el maestro, imagínense lo impulsivo de Pedro, que él se arroja al mar a nadar. Quizás mientras nadaba él pensaba: ¿qué me iba a decir? Él sabe que le fallé. Quizás cómo me va a reprender. Quizás me va a lastimar. Quizás me va a decir, me va a reprender. No importa, voy igual. Voy igual. Aceptaré el reto. Aceptaré la corrección. Pero ¿sabe lo hermoso de esto? Que Jesucristo no hizo nada de eso. Jesucristo prendió unas brasas. Jesucristo puso el pan, puso un pez. ¿Sabe cómo Jesús esperó al infiel con un desayuno? ¿Saben cómo Jesucristo esperó a aquel que lo negó 3 veces con un desayuno? No lo juzgó, no le dijo nada. Con un desayuno, hermanos. Miren la delicadeza, el amor con que Jesús fue a restaurar la relación con Pedro. Miren el amor con que Jesús restauró esa relación que Pedro había roto. Porque muchas veces el enemigo viene a tu vida y te dice: no, vete, aléjate, no sirves. Dios te va a rechazar, Dios te va a expulsar de su iglesia, pero no. Jesús lo único que quiere es que puedas acercarte a Él. Y Él te espera con un desayuno. Él te invita a la mesa a poder compartir contigo. La invitación que hace Jesús a la mesa a Pedro y a los discípulos no es solamente una invitación a comer, es una invitación a tener intimidad con Jesús, a tener una comunión real con Él. Jesús sabía que tenían que tener una conversación profunda, porque esa conversación
iba a resucitar el llamado de Pedro. Y desde esa conversación hacia adelante, Pedro iba a ser un tremendo apóstol, que iba a predicar y la gente se iba a sanar, que iba a predicar y la gente se iba a restaurar con Dios. Pero era necesario esa conversación. Era necesario. Y ¿sabe lo hermoso? Si usted lee después la conversación que tiene Jesús con Pedro, es que Jesús no llama a Pedro como Pedro, sino que le dice: Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Sabe lo hermoso de esto? Es que Jesús no le habla a Jonathan el adorador, no le habla a David el líder de la música, a Miguel el pastor, a José Luis el pastor de Iquique. No, Él los llama por su nombre. Él les dice: Carol, Sarita, Mónica, María, ¿me amas? Él no está llamando al profeta, al líder, no, te está llamando a ti. Te llama con amor. David, ¿aún me amas? ¿Me amas más que a estos? Jesús tiene un lugar en su mesa, no solo para los grandes adoradores, para los grandes profetas. Él también tiene un lugar en su mesa para ti y para mí, para el hombre frágil, para el hombre débil, para el hombre que día tras día lucha por agradar al Señor, para ese hombre que es dependiente de Dios, para los pobres de espíritu, para aquellos que dicen: Señor, sin ti yo no puedo. Para esos hombres hay un lugar en la mesa. Y Dios te invita el día de hoy a poder tener comunión con Él. Dios te invita el día de hoy. Él se dignó a acercarse a tu escondite y llamarte por tu nombre. Siéntate a conversar con Él. Permite que el Señor pueda conversar contigo cara a cara y decirte: ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Apacienta mis ovejas. Cumple tu llamado. ¿Me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Dios lo único que quiere, querido hermano, es reconectar contigo, es restaurarte. Muchos piensan en su humanidad: primero voy a limpiar mi vida, primero voy a santificarme, primero voy a ordenarme. Muchos jóvenes piensan: no, primero voy a cumplir más de 18, voy a cumplir más de 21 y ahí me voy a entregar a Jesucristo. Pero no. Entrégate a Jesucristo primero. Si estás en pecado, entrégate, porque Jesús te va a limpiar, Jesús te va a purificar, Jesús te va a redimir. No esperes a ser santo para acercarte a aquel que es santo. No, acércate como estás y Jesús se va a encargar. Él te va a levantar, Él te va a restaurar, Él te va a limpiar, Él te va a dar un propósito en tu vida. Pero acércate. Hoy Jesús se ha acercado y está a la puerta y te golpea. ¿Le abrirás? Porque la puerta depende de ti. Eres tú quien decide: ¿le abro o no le abro? Pero si le abres y dejas que Jesús entre a tu vida, no te arrepentirás. No te arrepentirás jamás. La mesa está puesta y Dios está dispuesto. ¿Qué vas a hacer? Tienes la oportunidad de poder remediar las cosas con Cristo. Te invito a que te coloques de pie. Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana
para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok, para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades. Si quieres asistir a una de nuestras reuniones, te invitamos todos los días jueves a las 20 horas, los días domingo a las 18:30 horas y los últimos 2 domingos del mes a las 11 de la mañana en Carlos Cariola 1620 San Ramón. Te estaremos esperando. Nos vemos en CEP.